Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Hochi. Saludos licenciado, don Ignacio. Amiguito de Calazán. Aquí estamos de nuevo. Bienvenido. En otra nueva jornada. Jornada un poco diferente, ¿no? Sí. Se le nota la sonrisota al ingeniero. Y sobreviviente a Frank. Digo, y crónica de una sorpresa anunciada, porque pusimos un video en una edición pasada del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y como que no nos quedamos muy satisfechos ni convencidos de que él decía que no había alianza. No era por la discreción. No, pero es que eso hay que leerlo entre líneas. Sí. Cuando yo vi la declaración del señor Vargas Maldonado, sabía que era todo lo contrario. Porque hay que leer entre líneas a esta gente y saber cómo se mueven los resortes del poder. Eso también tiene otras lecturas. Estamos hablando del tema de la alianza que se anunció esta semana entre los partidos de oposición. El llamado, ¿cómo se llama? El pacto. Alianza Opositora Opositora RD. RD. Alianza Opositora Rescate RD. Bueno, la Alianza Opositora Rescate RD se viene gestando desde hace mucho tiempo. Y yo había dicho aquí que cuando el presidente Danilo Medina se dio de alta de su tratamiento que está supuestamente llevando en la ciudad de Miami, vino justamente a una de dos cosas, o a impedir eso, o a encabezar él el tema. Las informaciones que se manejan en los ayuntamientos es que desde el PRM hay un generalísimo encargado de que eso no se diera. Y a lo interno del PLD, Danilo Medina encabezaba la corriente antialianza. Entonces, si eso se materializó, entonces a alguien le doblaron el pulso en el PLD y algún generalísimo del PRM no pudo ganar la batalla. Yo he oído muchas matizaciones de lo que significa, incluso oí alguien diciendo no, porque le quitó el impacto el anuncio de la tormenta, tema del que hablaremos también. No, esos son temas digamos, que comienzan. Son en paralelo. Sí, pero además comienzan. El tema de la alianza tiene por delante todos estos meses hasta llegar a febrero para desarrollarse y ver si prende, si hay credibilidad, porque en el caso de los PLDistas, morados y verdes, ellos tienen una historia, tienen una pipa de la paz que tendrán que fumar y algunas hachas que tendrán que enterrar, ¿verdad? Porque ahí hay su historia de falta de confianza. Lo que pasa es que en el caso de los políticos que luchan por el poder, tienen que saber qué es más importante en un momento dado. La importancia de las cosas se miden en función de su oportunidad y en función del rango que tienen para lograr objetivos. Entonces, el hecho de que los opositores, estos tres partidos principales, porque estamos hablando hay 4 partidos mayoritarios, ¿verdad? Ahora, sí. 4 partidos mayoritarios, porque el Reformista salió de eso ya. Salió del escenario. No pudieron redondear los números, no, como la otra vez. Entonces el PRD se coló por una instancia que presentó precisamente la Fuerza del Pueblo en su momento. Ajá. Y ahí se colaron 2 con mayoría. Entonces de los 4 partidos mayoritarios, de los que reciben fondos especiales del presupuesto nacional para las campañas, hay 3 que se han aliado. Y eso no hay que ser ni fanático de ningún lado para entender que eso tiene trascendencia. Tiene trascendencia. Los PRMistas tienen que afinar ahora la estrategia y las tácticas y hasta su pronunciamiento, tienen que afinar. Es cierto que el presidente lanzó su campaña de la honestidad por la reelección, que es importante, y quizás motorizó las acciones de la alianza. Sin embargo, eso no va a dejar indiferente a nadie, porque fue con esa acción de la oposición cuando realmente pasó la luna de miel del gobierno, porque el gobierno estuvo en luna de miel de 3 años, por diferentes circunstancias. Abinader se inauguró en medio de la pandemia, para comenzar, y todos los sectores políticos apoyaron al gobierno en la acción de lucha contra la pandemia. Después vino la consecuencia de eso,
desmorone la economía, fruto de eso. Y había que estar al lado del Estado defendiendo la nación, de manera que el presidente Luis Abinader no ha sentido nunca los rigores de una oposición fuerte y latigosa. El que más látigo le ha dado es el presidente Leonel Fernández, dentro de un ambiente distendido como ellos dos se llevan. Es decir, tampoco no ha habido ahí estridencia en la oposición. Y uno espera que, aunque han tejido esta alianza, tampoco se lleve a la politización algunos temas que son trascendentes para la República, que lo serán independientemente de quién administre el erario y quién emita los decretos. De manera que esa es quizá la tarea pendiente que tienen los políticos ahora, que ciertamente van a la zafra, van a la campaña, pero la República tiene otros temas que lo trascienden ellos mismos. Sin embargo, ahora usted podrá dar alguna pincelada que se resistió a dar sobre los temas internos, ¿verdad? Mira, vamos a ver si dice algo. Lo más importante de esta alianza es que rompe un cuello de botella. Después que se da y se anuncia al país, ya hay un compromiso tripartito, o sea, de los tres partidos. Ya no hay vuelta atrás. Y por eso se habla bien claro de que esa no es una alianza definitiva, ese es el comienzo de la alianza. E incluso, para romper ese cuello hubo que sortear cosas, y hay lugares en que hay alianza de los tres partidos, hay lugares en que hay alianza PRD, PLD, y no está la fuerza. En el caso de la Romana, con el senador de la Romana, pues ya nosotros teníamos un compromiso con un candidato que además está muy bien posesionado. Y hay lugares en que hay acuerdo PRD, Fuerza del Pueblo, y no está el PLD. Que no quiere decir que no vaya a estar en lo delante. Todo eso va a depender de mediciones y de un sinnúmero de cosas. Yo pienso... ¿Qué tiempo queda para las boletas definitivas? Bueno, las municipales son en noviembre. Noviembre. 3 meses antes. Ese es el plazo. Sí, 3 meses antes hay que inscribir. Y las demás hay que inscribirla en febrero, creo que es, o marzo. Sí, las congresionales y presidenciales, sí. Pasadas las elecciones municipales. Entonces que hay tiempo para seguir conformando. E incluso la experiencia de febrero puede ayudar a distender o a agrietar las cosas para mayo. Lo que quiere decir que aquí hay un día a día. Y de alguna manera... El PRM apuesta a que en febrero le vaya muy bien. Sí, y justamente eso es lo que la oposición tiene que romper. Eso es justamente lo que la oposición tiene que transformar o cambiar esa percepción. E incluso se basan en el hecho de que han atraído hacia su partido más de 40 alcaldes actuales. Pero lo que tengo entendido es que muchos de esos alcaldes van a salir tranquilados. ¿Cómo? Sí. ¿No van a ser candidatos o van a perder? Lo van a mandar a encuesta. Lo van a mandar a encuesta. No le van a asignar y esa no fue los acuerdos en principio, lo que nosotros sabemos. Lo que hemos sabido que era reelección por reelección. Continuaba. Pero ya no va a ser así. E incluso tengo la experiencia del primero que se fue del PLD, que fue el alcalde de Consuelo. Y el alcalde de Consuelo se le quejaba a otro alcalde, colega alcalde, de que primero tiene 3 contrincantes en Consuelo del PRM y segundo, no ha podido entrar al local del PRM. Tenemos el caso de Hanoi en San Juan, que se fue para ser la candidata a senadora. Bueno, de hecho, todo el mundo entendía eso cuando ella se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno, que ya era la candidata. Fue así, era para eso. Pero en la realidad, hablaba con un amigo, de alto dirigente del PRM, con el que tengo muy buena relación, que me discutía en una actividad que tuvimos en San Juan, municipal, que con el apoyo del gobierno, ella ganaba la senaduría.
Hoy las encuestas del PRM dan que Félix tiene un 77. El Centro Económico del Cibao acaba de publicar en una encuesta mandada a hacer por Félix Bautista. Félix Bautista, 77%. Yo creo que ahí nadie va a querer ser candidato a senador. Es un caso... Félix Bautista ha resultado un hueso duro de roer. Un hueso El duro. cacique de San Juan. Bueno, él le ganó en San Juan a Danilo Medina. Exactamente, y a todo el gobierno. Entonces, tú tienes que esa alianza apenas se está construyendo. Eso va a ser mucho más grande y más monstruoso de lo que tú te imaginas. A medida que vaya pasando el tiempo. De hecho, ya tú vas viendo como en las cámaras legislativas tuve acciones conjuntas de los partidos. De hecho, Ya se vio con en un préstamo esta semana. Y se vio con la declaratoria de emergencia también. De ahí que la salida del senador de la Romana al PRD, ese senador tiene una importancia tremenda, porque ese senador rompe la mayoría calificada del PRM. Es decir, que lo que puedo pronosticar es que la alianza está en construcción. Eso fue un anuncio para que se viera que estaba ya, que ya había acuerdo ya cerrado en una cantidad de municipios y una cantidad de distritos. Pero hay algo que no ha quedado muy claro, perdón. Ya escalando a lo que sería el panorama con miras a los candidatos o el candidato a la presidencia, porque el ingeniero Vargas Maldonado habló como entre líneas. ¿Cómo va a ser el esquema? Le pregunto. Un primer acuerdo es que de cara a la presidencia, por eso él habló, acuerdo en los 3 niveles, presidencial, congresual y municipal. En el caso del presidencial, hasta ahora, cada candidato va independiente. Y entonces, que quede mejor posicionado recibe el apoyo de los que quedaron menos posicionados. En el supuesto caso de que, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo quedara en primero, entonces los otros dos tendrían que apoyarnos. Si alguno de ellos eventualmente pudiera quedar en primero, o sea, por delante de los otros, y no se va nadie en primera vuelta, te dan un compromiso de apoyarnos. Pero eso es hasta ahora. Como te decía, esto es una alianza en construcción que se sigue discutiendo día a día y punto por punto. Pero respecto a ese escenario... Por lo que decía Ayala, había el partido de gobierno estaba frotando las manos porque de manera independiente, por el asunto de los recursos, lo más probable era que si no íbamos independientes cada uno, arrasara. Con esta modalidad no. ¿Y ha habido alguna señal de humo por parte del máximo líder del PLD respecto a ese escenario que plantearon ustedes en el caso de la presidencial? Bueno, pero tú viste, pero eso, cuando Miguel habla, está hablando en nombre de los 3 partidos. No es lo que Miguel quiso expresar. Eso ya está acordado ya. Que hay acuerdo en segunda vuelta. Pero en primera vuelta se verán cosas más adelante. ¿Y qué dice la demoscopia en el tema de la presidencial? No, que habrá... No diga que eso es en el futuro, eso se hace todos los días. No se está cocinando todos los días. Hay que ver cuáles son los posicionamientos. Sí. Incluso pudiera haber, depende, eso es lo que te digo, eso lo va a determinar los números cada día. E incluso eso tuvo un gran impacto en la sociedad, eso tuvo que comentarlo todo el mundo, a pesar de la tormenta, que como tú decías, de alguna manera tuvimos que empeñarnos en la tormenta. Le quitó de alguna manera algún mayor impacto, pero aún así sigue teniendo. Bueno, yo le voy a ser sincero, este es un comentario muy personal. Yo veo más fácil una postura positiva de parte del máximo líder de la Fuerza del Pueblo que la del PLD, porque si hay algo que ha antecedido siempre al expresidente Fernández es su nobleza y sobre todo buscar el consenso en la política. Eso creo que sería un gran reto para los mismos actores principales de esa alianza. Sí, lo que pasa es que en el PLD ese panorama cambió. Cuando tú eres presidente y tú eres líder del partido, tú eres que da los decretos, todo el mundo es empleado tuyo, entonces casi nadie se quiere rebelar. Lo que ha pasado del 20 para acá en el PLD es un cambio radical. Hay gente que se enfrenta ya y que se envalentona y que discute y que imponen posiciones. Bueno, que en el PLD también, y un análisis que hemos hecho aquí más de una vez, aferrarse al seguidismo del presidente del partido no tiene sentido.
porque él es un pasivo político. Un pasivo político. No un activo. Entonces, seguir a un pasivo, tú vas a la pasividad, no vas a activar nada. Entonces, si él no tiene vocación de poder por prohibición constitucional, no es simplemente estatutaria, ni es constitucional. Y no hay posibilidad por ahora de modificar la Constitución. No, eso es imposible. O sea, modificar la Constitución para habilitarlo a él solamente hubiese sido posible a través de una jugada, digamos, estrafalaria que motorizara el propio partido de gobierno. Pero ya no hay tiempo. Nada más sí. Y él tuvo su intentona. Tuvo su intentona. Sí, claro. Se rumoró siempre. No, eso fue parte de la agenda que se trabajó con el generalísimo y con él. O sea, eso se discutió. Y un reo de una de las acciones submarinas también que protagoniza una resistencia muy fuerte a las alianzas, sabrá por qué. Pero esa gente hicieron todo lo posible por eso. Sin embargo, la demoscopia que le preguntaba a usted, por lo menos las que publican la gente que está en los medios de comunicación, a sueldo o no, hablan de que hoy día el presidente mantiene un gran apoyo. Sí. Entonces, la oposición, para lograr cambiar eso, va a tener que dar muchas demostraciones de esa unidad. Bueno, solamente el anuncio de la alianza, en el nivel que sea, manda una señal y cambia el panorama. Cambia el panorama, porque hay una parte de la población... Bueno, yo diría que lo altera, no sé si lo cambia. Bueno, o lo altera. Sí. Porque hay una parte de la población que no vota ni por partido ni por ideología. Vota por el que va a ganar. Entonces, cuando ve las posibilidades en ganar en la alianza, ya ahí se lo pone dubitativo. Entonces, por eso es que cuando hay polarización, los demás partidos sufren tanto y le va muy mal. Porque la gente tiende a irse por uno de los dos que va a ganar. Hay quien dice también o hay mucha gente que dice que en la fuerza del pueblo, el partido suyo, está muy creído de que el candidato morado está muy débil y que creen que no es así. Creen que hay una acción pareja entre las competencias. No, para nada. Pero hay que ver los números. No, los números están ahí, para nada. Ustedes no enseñan nada. No, para nada. Bueno, lo que pasa es que son muchas encuestas que hacemos de trabajo. Y esas encuestas de trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos una agenda. Y a nosotros, los demás partidos, siguen nuestra agenda. Nosotros hacemos una marcha de mujeres, que hacen una marcha de mujeres. Nosotros hacemos una marcha de jóvenes, que hacen una marcha de jóvenes. Nosotros decimos que vamos a entregar un padrón de 2 millones y se adelanta el partido de gobierno entrega uno de que 3 millones y pico. Que ha sido desarticulado, lo han acabado. Pero después el PLD se adelanta y entrega uno de 2.3. Es como si nadie se fuera ido del PLD. Entonces eso... Bueno, no, más que eso. Ha multiplicado los electores. Pero la publicidad o las acciones para tú tratar de detener la hemorragia o para seguir creciendo son válidas. Y la evolución de la alianza opositora Rescate RD tiene posibilidad de que armen una fórmula única para mayo. Bueno, todo es posible. ¿Una alianza antes de primera vuelta? Todo es posible. Te decía que todo depende de la evolución de los números. Por eso, ahora la ley electoral te permite, y la Constitución, con la separación de las elecciones, la inscripción de los candidatos congresuales y presidenciales en marzo. Entonces, de aquí a marzo, muchas cosas pueden ocurrir. Mira, por ejemplo, una acción que yo quisiera destacar de esta semana. Estamos en agosto, estamos en la 2/3 parte del año, ¿verdad? Van 8 meses. Y yo veo de una forma crítica que le hace mucho daño al gobierno, que han ejecutado menos del 50% del presupuesto. Cuando tú dices eso le hace daño. Cuando tú ves la respuesta a lo de la tormenta, ¿qué pasó? La reacción de la gente le va haciendo daño al gobierno y al candidato. Porque el candidato, en principio,
todos, incluso en este programa que nosotros mismos lo decimos, no, porque el presidente es un hombre noble, no, porque es un hombre diferente, no, pero ya la gente comienza a decirle que no está cumpliendo promesas. Ya le queda, de no ser reelecto, un año. Estamos a final de agosto. Sí, estamos cerrando menos de un agosto. año. El fin de semana cerramos agosto. Entonces estamos menos de un año. Y hay acciones de gobierno que no se van a completar, promesas que no se van a cumplir. Entonces, ahora es que la oposición arreciará con ese tipo de cosas, a indirgarle o a decirle cosas. El ministro de la presidencia, de administrativo, que además del presidente del partido, fue él, fue Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba, que dice que los partidos aliados que no se le ha cumplido tendrán que esperar el próximo gobierno. Dijo eso. Tony Peñaguaba, te lo puedo mandar. Bueno, pero con un presupuesto ejecutado al 50% en la 2/3 parte del periodo fiscal, el gobierno tiene holgura para cumplir de manera acelerada. Sí, pero también demuestra ineficiencia. Eso también usted lo tiene que ver de la otra Dale manera. esa lectura. Sí. Aparte de que aprobaron, aparte de que encima de que le queda 50% de la ejecución presupuestaria, ya aprobaron el presupuesto complementario también del año que viene. Sí, pero imagínate. Ahora ustedes tienen que cuidar de que la honestidad, que funcione realmente. Es el eje de la campaña del presidente, se imponga. La honestidad nada más no es no cogerse lo ajeno. No, exactamente. La honestidad también pasa por cumplir las promesas. Cumplir las promesas, exactamente. Y yo soy de lo que creo que el presidente Luis Abinader, una persona decente. No, ¿qué decente o decente? Político diferente también, si usted lo compara con lo inmediato. Para mí... Él hará su esfuerzo por cumplir. Bueno, esfuerzo lo ha hecho siempre. Pero ha tenido que asumir él roles que le corresponde a otros. Alguien que él le delegó bajo la confianza de que iba a cumplir. Entonces tú no puedes cargar con tantas cosas. Ese es un tema que yo he puesto aquí también. Varias veces. Muchas veces, que el presidente anda solo y en los mejores de los casos anda mal acompañado. Porque el único vocero de su gobierno es él. Porque hay mucho mudo en el gobierno. Y ahora que el gobierno entra a campaña por la reelección, deberían multiplicarse las voces alabando las buenas obras del gobierno. Yo pienso que una de las debilidades del tren administrativo es el rol que ellos deberán jugar en la campaña. Porque una parte importante de ese tren no es político per se. Y no va a hacer conexión con las bases del PRD. No, y los que son políticos son titulares. Son titulares. O sea, son que ellos, y siempre he criticado eso. Hay varios ministros que se han enfocado no en hablar bien de los logros de la gestión de un presidente, sino de ellos como ministros, que no le compete, porque se supone que ellos están ahí gracias a un presidente, que es el jefe de ellos. Incluso hay el hijo de un amigo en común, que es funcionario, que le estaban criticando su comportamiento cuando iba a los barrios, de limpiarse, no querer. Ascético. Así mismo. Pero así hay otros que no van a aceptar los grajosos, los mocosos, los patas por suelo. Entonces eso... Que no dejan de ese voto. Que no dejan de ese voto. Ni de ser ser humano tampoco. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, pero ojo, el presidente advirtió también, con perdón que le interrumpa, ingeniero, que mucha de la gente que están hoy día en los cargos públicos, que tendrán que ser voceros de la campaña, él lo va a hacer pedir licencia. Porque una de la idea central de la campaña, ¿cuál es? Honestidad. Por eso planteó esa palabra. Y yo creo en eso, en que él lo va a hacer cumplir. Entonces el presidente va a apartar de los cargos activos a gente que va a tener que asumir esa visita a los barrios, aunque se limpie la mano con sí. Y eso va a ser peor entonces. Entonces que le llame la atención públicamente. No, y sobre todo que le dé un cambio a lo que estamos acostumbrados. Que le llame la atención públicamente a una senadora, la del distrito, que estaba haciendo campaña con recursos del Estado. ¿Ah, sí? Ah, sí.
Eso salió en los medios. ¿Y qué hacía repartiendo. ¿Qué repartía? Mochila como la de San Juan. Vaina del plan social y vaina de esa, ¿tú entiendes? Entonces, esa palabra es muy amplia. Y te lo decía, honestidad abarca muchos renglones. No es solamente no cogerse lo suyo, lo ajeno. Es actuar cumpliendo con la palabra empeñada, con las promesas, con una serie de cosas. E incluso usted y yo sabemos que hemos sido parte del tren gubernamental en algún momento, desde alguna posición, que a medida que pasa el tiempo y se acerca el final del periodo, sí, comienza la desesperación. Ahí sí es peligroso. Comienza la desesperación. Bueno, déjame sacar lo mío porque aparentemente esto va feo. Incluso ya el juego va hablando. Entonces, ahí es que viene. Yo desde el principio, y pensé en estos días, una recolecta de la mayoría de los programas a que yo he ido después de que cesó lo de la pandemia. Bueno, a los 6 meses del gobierno, yo decía, para mí, el presidente Luis Abinader tiene una confusión en política. Y lo he dicho aquí varias veces. Hay dos tipos, usted se prepara para dos tipos de administración. No es lo mismo Andrés Ayala manejando su empresa, que lo que busca es generar beneficios para la empresa, que administrar una institución del Estado, que lograr repartir. Eso de la ejecución presupuestaria tiene mucho que ver con eso. No es posible que tú tengas 702 escuelas comenzadas con más de un 50% y no haya terminado una. Eso le va a dar muy duro al presidente. Se lo van a reclamar ya la semana que viene, esta semana ahora, comienza ya el año escolar. Ahí comenzarán a verse las debilidades. Da pena, como tú ves que se denuncia en un sitio, votando una cantidad enorme de libros, en un país donde, primero, no hay hábito de lectura, y segundo, hay deficiencia para asimilar lo que se lee. Sí, tenemos uno de los niveles de analfabetismo más grandes de la región, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, es lo que decíamos, la luna de miel del gobierno cesa con la alianza. Con la alianza. Con la alianza porque ya todo el mundo va a por lo suyo, como diría en español. Así es. A por lo suyo, va detrás del poder, que es para lo que existen los partidos políticos. Eso está claro. Pero yo confío en que el tema de la honestidad va a prevalecer. Hay una guardiana ahí que tiene el gobierno que nos inspira mucha confianza, que es doña Milagros Ortiz Bosch, que yo sé que está pendiente de eso. Sin embargo, ¿usted sabe por qué? Sin embargo, a ella le criticaron. Sí, le van a criticar. Que fue la que inscribió al presidente, sí, que había dicho y prometido que no iba. Pero ahí no viola nada. No, está bien, pero estoy diciendo... hasta ahí no viola nada. Sí, no es nada violatorio a la ley. Ahora, el que se ha sorprendido infraganti usando los recursos del Estado, nada más no es la oposición que le va a caer arriba, el presidente y esa dirección de ¿cómo se llama? De ética gubernamental están en el deber. Bueno, de si él logra tener eso, el control. Si él logra eso, va a salir de la presidencia como un presidente que en eso cumplió, con su periodo, pero no va a pasar el periodo. Sin politizar el tema. Yo siempre he dicho y vuelvo y repito, nunca en lo que tengo conocimiento o uso de razón y acceso a la palabra en los medios de comunicación, había visto un presidente desvincularse a dos de sus principales colaboradores, un ministro de la presidencia y un ministro de educación. Nunca lo había visto eso, por la mera presunción. Ni siquiera con algo formalizado, por la mera presunción. Yo nunca, y por eso dije antes del comentario, sin politizarlo, yo nunca había visto eso. No, porque en gobierno es que tú estás hablando de un tema que es imposible no politizarlo. No, porque en los gobiernos pasados a los favoritos lo que hacía que lo cambiaban de puesto, pero lo dejaban en el tren gubernamental. Lo que pasa es que el ministro de la presidencia, acuérdate que se le vincula a la construcción. No, pero claro, pero antes la práctica o lo que uno estaba acostumbrado, el pueblo dominicano, era que, bueno, lo van a poner en un ministerio para que se enfríe. La práctica era que se enroscaban ahí. Esa era otra, lo dejaban ahí. El presidente tiene el mérito de haber separado varios ministros de su administración. No sé si alguno todavía da vuelta por tribunales, pero el hecho de sí, el problema es que no ha seguido. Sí, pero el hecho de haberlo separado es
Sí, es una buena señal. Es honorable. Es honorable. Yo quiero volver al tema de los alcances y la evolución de la alianza, porque nos queda un vacío todavía por llenar. Este fin de semana, que será la última entrega de los ayuntamientos del mes de agosto, porque ya estaremos en septiembre, el siguiente fin de semana, estamos ya casi entonces en el mes anterior a que los partidos tengan que presentar las alianzas, las reservas. Tienen que llenar plazos. En octubre sí, ya los plazos se van hay varios plazos que caen en octubre. Otro, ya el más determinante es en noviembre, cuando hay que inscribirlas. Inscribirlas ya definitivo. Sí. Pero en las principales plazas municipales, que son las primeras que se van a disputar, no hay nada claro. No, todavía no. Esa alianza no aclaró nada todavía en ese tema. No, entonces, en el Gran Santo Domingo entonces yo pregunto, y Santiago todavía no. Eso está abierto. Está abierto. O sea, bueno, ustedes van ahí en la capital con 3 candidatos a alcalde. Oye, lo que se anunció fue... O con varios candidatos a senador, por ejemplo, en la capital. Que Sí, es una gran plaza. hasta ahora sí. Con 3 candidatos a senador. Hasta ahora bueno, sí. Esa va más lejos. Ese es en mayo. Pero alcaldía, que sí, son en febrero. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora no hay nada. Van con 3 candidatos a alcalde. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Usted ve, es una primicia. Sí, Eso deja a hasta- uno pensando. No, hasta ahora sí. En el Gran Santo Domingo todavía no hemos hecho nada, en ninguna de las plazas. Ninguna. No quiere decir, acuérdate, O sea, no se ha entrado en el expediente. está descartada desde el principio. Pero, La alianza. o sea, o no descartada, está bloqueada desde el principio. Ahora bien, eso no quita, acuérdate que se quedó abierto a que esto sigue. O sea, ya terminamos con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y es verdad que el señor Paz, que está trancado con el tema de la alcaldía. Bueno, yo pienso, cuando tú te arrojas, tú te lanzas por una candidatura, tú tienes que creer en lo que tú estás haciendo. Eso es verdad. Entonces tú tienes que aferrarte y luchar hasta el último momento. Sobre todo si tú tienes los mecanismos para lograr hacer alguna encuesta que tú puedas pelear tu posición. Entonces es una posición que a él se le prometió. Acuérdate que él fue el único de la dirección política, del comité político del PLD, que salió y vino a apoyar al presidente. Entonces eso genera compromisos y no, él es el candidato nuestro. Yo no creo que llegado el momento los números no le dan, no lo creo que él se aferre. Y ustedes tienen... y vamos a suponer. La alianza tiene un comité de encuestas. Sí, hay. Es importante saberlo. O sea, la alianza como alianza, no Sí. que cada partido presente en una mesa de diálogo sus encuestas. No, tiene que haber. La alianza Una comisión de estudio de- demoscópico. Porque cada partido la hace. Pequeño, ya vamos a la pausa. Dame un segundo a ver si cada Tren partido- dice algo que no ha dicho. Cada partido. Yo te digo a ti, la racionalidad política es. Todo partido que quiere llegar al poder, Sí. sobre todo está en la oposición. Entonces, si la posibilidad de llegar al poder, o sea, aquí no se va a escatimar esfuerzo. Si al final de la jornada los números dicen que si no nos sumamos en la presidencial, nos quedamos fuera, tú puedes estar seguro que va a haber gente que se va a desprender. Yo voy a concluir el tema de la alianza con un comentario después de la pausa. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana.
representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar en las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Albertico y el pequeño no nos dejaron concluir el tema para pasar a hablar de la tormenta y de los banners, cosas por el estilo que hay que hablar. Sí. Simplemente decir que visto ese análisis que hace Ditren a la pregunta nuestra de si la evolución de la alianza va a permitir cambios en la presentación de boletas y el panorama que nos pinta, parece que tiene razón entonces el PRM en aferrarse a Carolina Mejía en la alcaldía de la capital. Tiene sentido entonces, porque esa alianza está en evolución. Desde su punto de vista es correcto. Sí, porque esa evolución podría llevar a cambiar la conformación de la boleta. Y no cabe duda que la mejor carta que tiene el PRM en la capital es la alcaldesa. Lo admite todo el mundo, incluida ella, que no quiere. Pero parece ser que en los días por venir habrá noticias sobre eso, porque el gobierno tiene que estar informado de los niveles de evolución o de flexibilidad que puede tener la evolución de la alianza para formar boletas unitarias. Nosotros en este programa, cada semana, vamos a tener eventos diferentes que comentar. Yo creo que sí. Y mientras más avanza en el tiempo, más eventos que más caliente se pone. Eso es correcto. Pero también decir que en este programa hemos acertado muchas cosas, que hemos ido sugiriendo que pueden pasar, que van a venir. Cuando hubo un tranque total de que no había alianza, aquí decíamos, va a haber alianza. Va a haber alianza. Van a aliar, porque es un problema de supervivencia también. En política hay primero que estar vivo para que te tomen en cuenta, como decía, aunque sea como bisagra. Alguien comentó de que va a haber alianza por amor o por dolor. Sí, eso yo lo comenté aquí también, que por una de las dos razones habría alianza. Bueno, el país salió entero para afrontar el tema de la tormenta Franklin, que así se llamó. Alguien preguntaba que si era Almeida o si era el otro Franklin Bellaco que tenemos aquí. Almeida me merece mucho respeto.
Yo simplemente le digo siempre que tiene una posición de clérigo. Y no se sale de ahí. Exacto, clérigo al fin, no se sale de ahí. Cuando era ministro de Interior, así era que le decía aquí, el clérigo que tenía Leonel Fernández ahí en Interior y Policía. Bueno, la tormenta simplemente ha puesto sobre el tapete lo de siempre. La vulnerabilidad de la población que vive en los barrios carenciados, la anormalidad en el uso del suelo, la irresponsabilidad en la permisividad que tiene la autoridad y también la irresponsabilidad ciudadana. Son una serie de cosas que convergen ahí, que ponen de manifiesto que aquí en este país no tenemos respeto por la vida. Es como el tema de los motoristas. ¿Quién más debería defenderse en la calle que un motorista? Él mismo, porque él es el que no tiene carcacha para defenderse, que si lo chocan. Usted que tiene que defenderlo. Entonces, para no verse metido en un usted problema. ve esa temeridad con que se mueven en la calle los motoristas. Y así mismo se mueve la gente al momento de ocupar un territorio. Lo que más pronto se llena de casucha es la ribera de un río aquí, el área de influencia del río. Ahí en el Osama, usted y yo lo vimos con muchísima frecuencia, que el área que se inunda cuando llueve está lleno de casucha. Y también las áreas cercanas a una cañada de lo que más rápido también. Sí, eso tiene un atractivo, un imán para que la gente, pudiendo o no pudiendo construirse una casa en otro lado, lo haga ahí. Pero hay un problema de supervivencia. Yo no puedo hacerme casa en otro lado, pero no voy a hacérmela donde me va a llevar el agua. Voy a poner la vida de mis hijos. En el punto más vulnerable. La tuya y la de los En el más vulnerable. Lo otro que se vio y se evidenció en las redes sociales fue la otra rama de las responsabilidades de los ciudadanos, lanzando basura de manera irracional en la corriente de las aguas. ¿Y dónde cree usted que iba a ir la basura? Entaponar el siguiente invernal y viene la inundación. Yo fui testigo ocular de un hecho el día miércoles, que fue el día más fuerte de la lluvia. Yo iba en trabajo, ahí por la Jacobo Maluta, por la avenida Colombia específicamente, frente a una clínica que hay ahí antes de llegar a la Sol Poniente. Eso se volvió un río ahí. ¿Usted sabe dónde es? En la hondonada ahí, frente al Botánico. Al Botánico. Sí, un río, que los carros nadando, se estaba todo el mundo devolviendo ahí, pues no se podía cruzar. Y yo vi una brigada del Ayuntamiento del Distrito Nacional metida en el agua, buscando los hoyos de los invernales, sacando a mano los materiales que estaban impidiendo el cruce de las aguas. Lograron hacerlo, a mano todo eso, y yo me paré a verlo. Y a los 2 o 3 minutos no había agua. ¿Qué dice eso? No es un problema solamente de falta de facilidad de obra de ingeniería. Tenemos un problema de conciencia ciudadana que hay que trabajarlo. Así es. La gente no puede estar tirando basura a la calle. Las ciudades no son sucias. Las ciudades se ensucian. La ensucia la gente. O la ensucia la gente. Sí. Y decía, hay un dicho muy popular entre los alcaldes, que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Pero eso hay que verlo y vivirlo. Eso me motivó incluso a mí. Yo llamé a la alcaldesa del distrito y le hice el comentario. Le dije, lamento que nadie estaba grabando eso ahí para que usted lo enseñara. Claro. Para que la gente se concientice de por qué se tapan los Ese tipo de acciones no se graban. No, eso no se graba. Eso no tiene morbo. No tiene morbo. Y entonces, pero yo lo vi. Sin embargo. Y se lo comenté. Entonces, esas cosas que nos atacan año a año, estas tormentas, estos ciclones, que paradójicamente aquí estamos más expuestos a los terremotos que a los ciclones. Pero lo que más tenemos es ciclones. Así es. Y el ciclón permite que usted se prepare. Claro. Le permite prever. Porque se anuncia con tiempo, no como el terremoto. Exactamente. Sin embargo, aquí lo que nos destruye año tras año es el ciclón. Porque año tras año encontramos más gente viviendo en lugares de alto riesgo. Sí, en lugares vulnerables, en lugares irresponsablemente ocupados e irresponsablemente permitidos que se ocupen. Mira, esta tormenta, una vez más, hace una radiografía de muchas debilidades en materia de infraestructura, en materia de seguimiento, en materia de educación.
Materia pluvial, que no es necesariamente, y perdón que interrumpa su comentario, responsabilidad de un ayuntamiento. Influyen muchos ministerios en todo lo que es acuífero aquí, no solo porque de una vez culpan al ayuntamiento. Y creo que doña Carolina, bueno, usted fue parte de eso, se pasaron prácticamente 72 horas ininterrumpidas tratando de mitigar un poco el daño de la mano humana y las debilidades pluviales que tenemos. Sí, entonces, bueno, ni modo que no hacen falta, o no, prácticamente no tenemos alcantarillado. Toda la solución pluvial está basado en un 95% en invernales y filtrantes, que obviamente son fácilmente, o sea, no te va a absorber tan rápidamente el agua. Son obras antiques. Exacto. Fíjate que aunque se inunde, tan pronto deja de llover, al rato ya tú no ves agua. Lo que quiere decir que hacen, aunque sea no lo correcto, hacen su trabajo. Porque además, yo creo que pocas ciudades en el mundo, por no decir ninguna, cuando caen una cantidad de agua, milímetros de agua superior a la capacidad de absorción, ¿Se va a inundar? Se va a inundar un momento. Pero lo que decía Ayala influye. Daba vergüenza ver la cantidad de basura tirándola a la calle. Pero igual las cañadas, ahí te descubren cómo todo el que vive alrededor de esa cañada, en vez de sacar la basura, la tira a la cañada. Tira a la cañada, sí. Y voy a utilizar un término duro, para joderse ellos mismos. Claro. Porque al final ellos son los que terminan inundándose en la casa, jodiéndose los colchones, los muebles, y cuidar la vida. La vida de se un va niño, por ahí. una cuestión. Yo siempre he comentado que en nuestro país, primero, siendo una isla, vivimos de espalda al mar. Fíjate que aquí hay pocos lugares donde frente al mar es donde están las mejores casas. Tú te vas por el malecón de Santo Domingo y te vas dando cuenta de una cantidad de casas abandonadas, de edificios abandonados. Solares baldíos. Solares baldíos, apartamentos que se han construido que han perdido su valor. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no aprecia eso. No aprecia, pero tampoco los ríos. Uno que ha tenido la oportunidad de viajar, te das cuenta que los lugares más desarrollados... La Riviera es la de mayor plusvalía siempre. Mayor plusvalía, porque te da la oportunidad, cuando tú tienes dinero, de tener un mollecito, de tener un bote, y hacer actividades deportivas. Aquí no, la orilla de los ríos es ocupada por la gente más pobre. Y de alguna manera, los que hemos tenido la oportunidad de ser funcionarios y tener influencia ahí, no solamente los alcaldes, hemos sido irresponsables porque dejemos que alguien invada. No, son padres de familia, pero padres de familia que están arriesgando la vida. Padres de familia que están violando la ley. Están ocupando un lugar que en algún momento está exponiendo su vida. Y hablaba de la educación, que tiene mucho que ver con eso, de tirar la basura y la prevención. Que muchos alcaldes, o sea, como no se ven, no limpian los invernales o lo hacen muy tarde. O no hay un plan. Todo el mundo sabe aquí la época de lluvia. Como decía Ayala, esos eventos, las lluvias, ya eso está tan cosa que dicen, no, en tantas horas va a llover. Da tiempo para tú pararte. Y por tanto tiempo. Y por tanto tiempo. Sí, o sea, sí. Que no es que te va a agarrar de sorpresa. Yo, por ejemplo, vi una zona que hacía tiempo no veía agua, que fue por el kilómetro 12, cerca donde yo vivo, de la carretera Sánchez. Se llenó de agua. Lleno de agua. Y ahí no hay razón. Me parece un río ahí. Ahí no hay razón, porque ahí se construyeron ¿cómo se llama esa parte? Bueno, se construyeron... Los colectores. Sí, pero hay una tubería inmensa que tú cabes entero, tú caminas entero. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo falta mantenimiento. Y eso no es del ayuntamiento, eso corresponde a la casa. Porque ya como son cosas así, corresponde a la casa. Pero eso no se ve. Si no se ve, eso tiene que estar planificado previamente. Viene el periodo de lluvia, hay que meterse ahí, hay que sacar toda esa tierra, porque de alguna manera la misma deforestación, la misma falta de educación tirando la basura a la calle va a terminar en algún lugar. Pero eso sobre todo, porque en el ejemplo que dio el licenciado ahí frente al botánico, se llama Vista del Jardín, la clínica. Sí. Al lado de la clínica hay la entrada de un barrio. Yo le aseguro a usted. Ella había una cañada. No, y que fue ocupada. Exacto, y yéndose la brigada del ayuntamiento, vinieron varios municipios y volvieron a tirar la basura. Bueno, no tiene basura en una tormenta en su casa. Yo fui director de limpieza de la capital.
Y yo salía, y allá en el conto, yo salía detrás de los camiones. Y yo recuerdo una vez por ahí, por la zona colonial, va el camión, para ver si me está hablando mentira, la empresa que le tocaba ahí. Y yo voy detrás, de madrugada, recogiendo. Y no había pasado que hay alguien sacándolo. Sí. Y le sale de balde. Y entonces, y la otra parte de la educación que quería ver era el comportamiento ciudadano. En sentido general, la parte con un poquito más de cerebro se comportó que tú no había carro en la calle. Pero en los barrios, pudimos ver teteos, lugares, en los famosos teteos, hubo más de 40 heridos en un solo teteo de eso. Hay una que me alarmó, unos jovencitos tirándose del techo de una casa a la calle inundada, que debe tener cuántos centímetros de agua. Mira, entonces, y tú lo ves tirándose, mira eso. Y la carrera ahorita, y la carrera en la Chuchi, sí, de buggy. Entonces, salieron en buggy, como se usan en todo, son todo terreno y en lluvia, ellos salieron a hacer cerito en la Lincoln. Entonces ahí debió actuar las autoridades y aquí tienen que haber consecuencias, no, que siempre hemos hablado. Pero aquí. ese día no había un amén en la calle. No había. Ni uno, yo no vi uno. Yo vi la capital entera el día miércoles. No vi a nadie. En la alcaldía del distrito, y creo que en algunas otras alcaldías, porque no tengo por qué no creerlo, hubo acciones preventivas en Cañadas, y quizá por eso... hubieron algunos alcaldes que hicieron eso. Y por eso, aunque hubo daños materiales, disminuyó bastante, y en el caso de la vida humana, solamente se anunció de la pérdida de una vida humana. Dos. Pero hay uno que fue lo mismo también. Responsabilidad. De ellos mismos, un jovencito, en San Cristóbal, por cierto. Sí. La crecida del río. Se tiraron, y que el amiguito nada más decía que ellos nada más decían que ya se había cansado. Bueno. Y se cansó de vivir también. Bueno, también. Pero los ayuntamientos hicieron su esfuerzo esta vez, y eso hay que alabarlo. Por eso se resalta tanto el tema de la gente tirando la basura, porque en medio de la tempestad estaban los camiones recolectores de basura en la calle. Sí. Entonces eso también habla de que la autoridad se va empoderando. Lo que debe seguir es un plan ya institucional de evitar que la gente siga ocupando los terrenos vulnerables para hacer casas. Yo pensaba que con la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, que es para eso, bueno, pero eso no se aplica. Eso veremos todavía, ¿no? Veremos. ¿Dónde está trabajando el reglamento? No sé, aquí los reglamentos se complican más que la propia ley. Sí. En el Congreso hay comisiones de enfriamiento. También hay de eso. Y de congelación también. Dice el pequeño que se nos acabó el tiempo. Se nos queda el tema de política internacional, que bueno, mejor, porque la semana próxima tendremos informaciones más acabadas de lo que parece que ha pasado por ahí, por el área. No hay gente que se ha referido al tema poniendo que fue un accidente, entre comillas. Sí, donde está el tal Putin, que ya pagará sus cuentas. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.